¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada bellísima, ¿no?, en la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a estar hablando en un rato nada más con el profesor Sergio Arelovich. El tema sigue siendo, yo iba a decir la economía, pero no es la economía, ¿no? La verdad que la economía es el reflejo de la política, porque hay ciertamente una percepción, o había en su momento una percepción, de que quienes llegaban al gobierno, y el propio presidente encabezaba, con lo que él autodenominó el mejor equipo de los últimos 50 años, era un grupo de empresarios exitosos en sus rubros que evidentemente, como consecuencia de ese criterio de meritocracia, sabían de economía, sabían hacer negocios, iban a hacer las cosas bien en ese terreno y las dificultades se podían presentar en el terreno de la política, ¿no? La negociación, la gestión, la administración de la cosa pública, que es diferente al funcionamiento de una empresa. Y vaya si es diferente. Esto lo conversábamos hoy con otro colega también del profesor Arelovich, como es Diego Añaños, que él tenía en alguna medida la percepción de que podía esto, más allá de no compartir ni comulgar con un discurso político, económico, con un perfil conservador o neoliberal, era que la situación se le podía complicar en lo estrictamente político a la hora de buscar consensos, de conseguir la votación de leyes, de avanzar sobre reestructuración, programas o cuestiones, insisto, basadas en lo que en principio era algo económicamente sólido. Claro, acá hay distintas opiniones también, ¿no? Hay quienes creemos que nada de lo que se hizo fue un error en términos conceptuales, que no es que intentaron hacer algo y les salió mal, sino que se hizo todo lo que premeditadamente se había elaborado para llevarlo adelante. Y esto entonces cambia la percepción. En mucha gente que pensaba que este grupo de jóvenes, algunos de ellos, y exitosos empresarios, sabía de economía o de negocios, pero sabía poco de política. A esta altura uno tiene que por lo menos corregir parte de esa visión diciendo que hay un manejo político muy claro, muy definido y diría yo desde el punto de vista de los resultados electorales muy eficiente. Y ahí está Durán Barba, y ahí está Marcos Peña, y ahí está también por supuesto Frigerio, Monzó, el sector más vinculado a la política, puede ser, pero el propio presidente Macri, que llevó adelante una campaña con una cantidad de promesas, anuncios y proposiciones que de ninguna manera cumplió y en todo caso las ha desmentido con su propio accionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política le funcionó. Hoy decía Añaños, y tenía razón, cuando a Clinton le preguntaban sobre el sistema de seguro de salud que quería implementar durante su gestión hace ya un par de décadas, y las reacciones que iba generando esto, le decía a uno de sus colaboradores que era la cuestión económica. Y él decía, no, es la política, estúpido. Esa frase, es la política, estúpido, quedó ya como un eslogan, ¿no?, para todos los tiempos, para entender lo que viene camuflado de economía, de acción social, de obra pública, es siempre la política. Es siempre la política. Y lo que en principio era un fracaso político de este gobierno y se presumía iba a ser no un éxito, pero por lo menos un conglomerado sólido económico, terminó siendo, creo yo, al revés. Económicamente es una debacle que acaba de explicar un dirigente empresarial y de la que vamos a hablar en un rato con Arelovich, y políticamente hay una instancia todavía en la que el gobierno pretende, a partir de esa situación, generar un clima que francamente, si uno mira los números, vuelve a su casa, saca cuenta, mira lo que tiene que pagar, lo que cobra, lo que va a pasar el año que viene, no debería tener ni el más mínimo margen para esa progresión o para ese desarrollo. Sin embargo, en el propio gobierno están los estrategas que aún y a pesar de los peores indicadores de los últimos, el gobierno dice 70 años, le gusta hablar de los 70 años, porque fíjense que hasta eso cambió. Cuando el gobierno asume, empieza a hablar de la pesada herencia. Después la estiró la pesada herencia a los 12 años. Y después los 12 años fue a los 70, el primer peronismo, como la madre de todos los males. Evidentemente, hay todavía algunos sectores en los que el repiqueteo permanente de informaciones vinculadas a la gestión anterior o a la Argentina de otras épocas, se saltean, por supuesto, toda la época de las dictaduras militares, ¿no? Como si eso no hubiera sido lo peor que le pasó a la República Argentina, les da ese margen. Entonces, esto es lo que hay que empezar
en alguna medida a desentrañar, a desarmar, a hablar de la política, que es en donde el gobierno, a pesar de sus propias intenciones originales o iniciales, de querer hacer parecer que sus falencias podían estar ahí por inexperiencia, es donde tiene asentados sus reales. La economía está como está, y no hace falta que yo se lo cuente, igual en un rato vamos a estar charlando de eso. E inexplicablemente, para muchos, esa situación todavía no se refleja en un costo político definitivo, diría yo, terminal, aunque por supuesto la historia es completamente diferente a lo que ocurría hace 2 años. Punto y aparte con esto, ahora vamos a darle paso a Arelovich. Antes, dos cuestiones realmente, la tasa municipal y la tarifa de aguas. La Intendencia tiene la intención de aumentar un 50% la tasa municipal el año que viene, que es la inflación realmente de este año. No estaría mal, o está mal, sí, punto, está mal. No estaría mal si las paritarias se basaran en un 50%. Entonces, a vos te aumentan la tasa el 50%, pero te aumentaron el 50%, hay alguna proporcionalidad. No existe eso. No existe eso. Lo otro es lo de Aguas, que es más delicado todavía, porque Aguas propone, de acuerdo a lo que se publica hoy en los medios, un 60% desdoblado en 2 partes, que tampoco es 60%. Es el 30% ahora en enero y febrero, y en el tercer trimestre otro 30 sobre ese 30, eso da el 70, da el 69%. Y cuando el ingeniero Bonel, que es el presidente del directorio, manda el mensaje al Ministerio de Infraestructura, porque ese es el recorrido para que después se apruebe el pedido y vaya a la audiencia pública, yo presumo que lo habrá hablado con Lifshitz. Para empezar, tiene una relación personal muy buena de muchos años. Yo no creo que Bonel se corte solo y pida el 30 más el 30 sin que Lifshitz lo sepa, ¿no? El año pasado habían pedido el 50 y pico y terminó siendo el 39. Hay un factor K, ¿saben que se llama así? El elemento, la fórmula que se calcula para aumentar, se llama factor K, es paradójico. Que es la manera en que se sacan los gastos, los costos, los números para la cloaca, y ese da que tendría que ser del 30 más el 30. Es probable que haya una decisión política que no lo lleve a semejantes números porque eso ni remotamente llega, la mitad de la paritaria de los estatales no va a llegar ni a la mitad de ese incremento. Es interesante porque esto ocurre en el mismo momento prácticamente en el que el gobernador Lifshitz le pide a los senadores que voten el proyecto que tiene media sanción de diputados para que se aumente apenitas, un toquecito, unas monedas, se lo mostrábamos el otro día al senador Traferri, que aporten un poco más las cerealeras para poder sostener el sistema de transporte. 75 centavos por cada 1.000 pesos de la facturación. La verdad, como se lo mostrábamos a Traferri, unas monedas. Que los cerealeros, que los empresarios de la bolsa digan cualquier cosa para defender su interés, yo lo entiendo. Ahora, que un senador peronista, sobre todo, o no, saco lo peronista, que un senador representante del pueblo, del lugar donde están además las 18 empresas que más han facturado, junto con los bancos, no quieran tocar eso, me resulta cuanto menos extraño. Pero es paradójico, ¿no? Lifshitz pidiendo eso, que tiene acervo o acento o sentido socialista, y sus funcionarios preparando el tarifazo en aguas. Vamos a la pausa. Cuando volvamos hablamos de la Argentina que ha sido descalificada. ¿En dónde? Ahora lo van a saber. Enseguida venimos. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos nuestra cátedra acá con distintos economistas que tienen la gentileza de venir y a darnos una mano para entender algunas cosas, no explicarlas. Es decir, algunas cosas inexplicables, quiero decir, vos podés interpretarlas, ¿no? Y así como en algún momento charlamos con Daniel Guida o con Federico Fisela, hacía un tiempo que lo veníamos rastreando al doctor Arelovich y hemos conseguido, ocupado, por supuesto que concuerda, pero bien digo desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Y hoy nos parecía oportuno hablar de lo que representa lo que ha sido publicado en algunos diarios con distinta dimensión, porque para algunos es un dato menor, para otros es algo significativo y para otros, y ahí vos me vas a corregir, es un síntoma interesante. Como mostraba yo ya la tapa de Ámbito, con 16 títulos, todos mostrando la caída de la situación económica. Ámbito, no era Prensa Obrera, ni el semanario. Son los números oficiales de INDEC. Eso te iba a decir, es muy difícil, claro, es muy difícil tapar eso con la mano. Ahora, la misma calificadora de riesgo, que es gente amiga de la casa, digo, de la Casa Rosada, lo corrige y lo saca de una deuda. ¿Cuál era la calificación original? A ver, pongámosle estándar. Sí. O y ahora subnormal, por decirlo de alguna manera. Y ahora no estaba óptima. Entonces, ahora se empiezan a prender todas las luces rojas. Claro. Primero las bordo, después había las rojas. dos títulos. Creo que en la tapa de página 12 pone los dos conceptos.
De cualquier manera es una convención que va a formar, sí, que va cambiando, me parece sí, que no hay que darle mucho detalle. Bien, pero digamos que nos ha en alguna manera descalificado, es decir, pone que el futuro político y económico de la Argentina es incierto. Eso dice ese paper, ¿no? Que está, como decía, publicado con un pulgar para abajo con la consultora Fitch, una de las más, si se quiere, reputadas, con la palabra reputada entre comillas, pero de las más conocidas, ahí sí, calificadoras de riesgo, ¿no? Ahí está, mirá. Dice, no sé, yo lo veía atrás en la pantalla. Lo tenemos ahí ahora nosotros en pantalla. Dice, Fitch baja panorama de calificación de la Argentina a negativo por debilidad en la economía. La intensa inestabilidad macroeconómica de 2018 marcada por una gran depreciación del peso. Ahí está. ¿Qué significa esto? Mira, puede significar varias cosas. Por un lado, porque el dólar subió un ratito después de eso. Sí, pero ¿Cómo por es ahí eso? ¿Es un negocio? Uno lo puede interpretar como un diagnóstico, pero también como un plan de negocio. A ver. Porque si vos recalificás hacia abajo la deuda, está claro que va a valer mucho menos en los mercados secundarios, por lo tanto es un buen negocio comprar papelitos subvaluados de la Argentina, sabiendo que en algún momento, al menos el servicio de intereses, lo va a recuperar. Por eso yo en general desconfío de esto. Bien. Y hay una cosa que hay que tener en consideración, porque ¿de quién habla Fitch o de quién hablan las consultoras en general? Solo del gobierno nacional. No hablan de las provincias, que es otro problema, alguna vez lo comentamos, sí, sí, y menos aún del sector privado, al que yo creo no se lo mira con la debida atención. Vos te acordás, todos nos acordamos lo que pasó en el 81 con Sigotti y en el 82 con Domingo Felipe Martínez de Oz, sí, a cargo del Banco Central, cuando fue el proceso de esta situación de la deuda externa privada. La deuda externa privada no se ha movido mucho en términos de dólar, pero lo que pasa es que ha sufrido un impacto traducido a peso como consecuencia de la devaluación. Por supuesto. Entonces uno podría decir, por ejemplo, la deuda externa privada es el doble a septiembre del 2017, que es la última información. O sea, de publicada. Un año a esta parte, la deuda externa privada es el doble. No, es el doble, septiembre del 2017 con respecto a diciembre de 2015, pero sabemos que se duplicó el dólar, con lo cual se volvió a duplicar. Otra vez. Y entonces, es el doble sobre el doble. Entonces la pregunta es si las compañías extranjeras que están endeudadas en tal moneda están en condiciones de cancelar la deuda o de vuelta van a golpear la puerta y pedir salvataje en la medida que nuevamente se vuelva a descontrolar ante una corrida la cotización del peso con el dólar, ¿no? Bien, ahora, la pregunta vos la planteás. ¿Esbozamos una respuesta? No, la respuesta por ahora es no. También hay que considerar que en forma parecida a lo que fue en los años 80, casi 40% de esa deuda externa privada tiene como acreedores a eslabones de la misma cadena productiva. O son sucursales de las mismas compañías de casas matrices o son las propias casas matrices. Entonces uno no puede pensar ingenuamente que se trata solamente de una necesidad financiera, sino de un recurso de valorización en moneda extranjera de la ganancia que tuvieron. De un plan de negocio, Argentina, es como un plan de negocio. La ganancia más grande está ahí, más que la actividad original de la empresa. De eso nadie habla, Pablo, y me parece que es un tema importante. Bueno, yo lo asocio con algo que te comentaba antes, sí, sí. fuera de del billón. Del billón. Número difícil de escribir, ¿eh? Es muy difícil de escribir. Larguísimo. Yo digo, si hay una cuestión que caracteriza a todos los efectos de la política de gobierno de Cambiemos, es un enorme e intenso y multidimensional proceso de transferencia de ingresos. El principal es del trabajo al capital, pero no es el único, porque dentro del capital, hace un rato lo escuchamos a Cisca, hay una transferencia de pequeñas y medianas empresas a las grandes, del conjunto de las empresas a las empresas energéticas. Ahora, en el caso del salario y el capital, es brutal. El cálculo que nosotros hicimos en nuestro mirador da 1 billón de pesos, con B larga, la pérdida acumulada en moneda constante de diciembre de 2015 a septiembre del 2018 para el conjunto de los salarios de la Argentina. Pero bueno, son tantos ceros que es medio inaprensible. Entonces sería más sencillo, por ejemplo, plantearlo de este modo. Un salario de septiembre del 2018 de 20.000 pesos perdió el equivalente a 3 veces su salario, acumulado en todo ese periodo. O sea, un salario de 20.000 pesos perdió 60.000. Un salario de 40.000 perdió 120.000. Para el caso que hayan tenido la fortuna de conservar el puesto de trabajo, obviamente. No hablamos de la... Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa una puerta interesante, una ventana para ver y para encontrar el porqué de la caída de la actividad económica. No es por efectos divinos, no, claro que no. Que por efecto de la caída del poder de compra de la población local, fundamentalmente la asalariada, que es el 80% de la gente que percibe ingresos. Y yo decía en la apertura, y esto es una valoración política, basada en los datos económicos, que no creo que haya sido un efecto no deseado, ¿no? Y esto es lo que me hace a mí me complica más la aceptación de determinadas situaciones, ¿no? Es decir, los hombres que están en el gobierno... que esta es la reforma laboral. No importa lo que diga la letra, sino que importa lo que consiguieron. Esta es la precarización laboral, esta es la pauperización, esta es la baja de los costos, esta es la manera de llevar adelante algo que
todos los economistas que están en el gobierno saben y sabían que iba a ocurrir. No es gente ignorante, ¿no? Tiene una formación y un lineamiento político que lo lleva a estas conclusiones. Bueno, mira, la propia información oficial emitida por INDEC respecto a cómo se distribuye la torta, cómo se reparte la torta, da como información para el último dato publicado que en términos promedio con respecto a los 2 años anteriores, 2017, 2016, la participación del salario en la distribución de la torta cayó 3 puntos. Uno dice 3 puntos, ¿qué es 3 puntos? Bueno, 1 billón de pesos, eso es una enorme cantidad de plata desde el punto de vista individual, también una enorme cantidad de plata que no podían impactar en la actividad económica como consecuencia que en Argentina el 20% el 65% del Producto Bruto Interno es consumo privado. Claro. Entonces, si vos bajás el poder de compra de la población, no solamente vía salarial, sino jubilaciones, asignaciones, etcétera, no podés esperar otro resultado que no refleje los datos que vos decías al abrir la columna, ¿no? Ahora, Sergio, hay una situación también que es inminente. El gobierno negocia con los burócratas sindicales, porque francamente Daer junto a Triac, uno no sabía cuál era el secretario del gobierno y cuál era el representante de la CGT, claro, ¿no? Es más o menos lo mismo. Esa es simbiosis, una unión transitoria, sí. Lleva mucho tiempo ya, ¿eh? Sí. En Argentina se lleva como, desde la recuperación de la democracia, están más o menos muchos de esa gente. Algunos se ha ido renovando. Yo marco siempre la diferencia. Vos decís que es una UTE creada por 99 años. Más o menos. Ahora, lo que digo es que afortunadamente en la ciudad de Rosario los representantes gremiales de los trabajadores tienen otro perfil y otra accesibilidad por parte de sus propios trabajadores, ¿no? Es decir, es distinta la historia. Pero los que cortan el bacalao están allá. Los que levantan la medida de fuerza o llevan adelante una jornada de protesta o un paro son aquellos. Y los que negociaron un bono como para desactivar absolutamente lo que podía llegar a ser un paro o una medida de fuerza de acá a fin de año, son también esos referentes. Ahora, el gobierno ha conseguido que salvo 1, 2 o 3 sectores individualizables, las compañías de energética, los sectores financieros, las cerealeras que no quieren aportar ahora ni siquiera esos 70 las mineras, centavos, las mineras, ha conseguido que el resto del arco, la Unión Industrial salió a cuestionar, CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, salió a cuestionar, APYME, por supuesto, la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales de profesiones liberales y demás, a cuestionar y a objetar la política económica, porque además me da la impresión que, como decía recién el dirigente de los empresarios, pequeños y medianos, la mayoría de las empresas no puede pagar el bono de 5.000, ¿o no? Claro. No es hay que un esta conjunto vez de pymes que está claro no hay lucha de clase pagar. acá, no es los obreros contra los dueños de la empresa. Por eso te digo que es multidimensional, porque hay que ver cómo es el reparto al interior del mundo empresario. Yo decía varias veces y lo insisto, en la Argentina el 1% de las empresas inscritas en AFIP, estamos hablando de 10.000 empresas, explican casi el 70% de todo lo que se factura. Y si mirás solamente el comercio externo, ese 1% explica el 95% de las exportaciones. Ergo, el 99% restante de las empresas vive en el mercado interno. Claro. Y bueno, y así les va porque el mercado interno les va muy mal. Porque si independientemente de su tamaño. No, por supuesto, porque si vos te ponés a pensar, ¿cómo están defendiendo la que no pagan? No, que paguen el bono sería bárbaro, es mejor que no paguen nada. Ahora, lo que digo es que lo que significa el bono para una empresa que tiene que pagarle a muchos trabajadores, a la hora de los bifes, digamos, son 2 tanques de nafta. Vos vas a la estación de servicio con tu auto, cualquier auto, lo parás en el surtido y lo llenás al tanque y son 2.500 pesos, la cuota de noviembre. ¿Sí? Y la cuota de febrero que pretenden pagar es otro tanque. Al precio de hoy. Sí, a precio de hoy, ¿no? Quiero decir, hay una desproporción, hay una suerte, digamos, de divorcio entre lo que representa el dinero, lo que tiene como valor efectivamente, como decís vos, y lo que impacta en las economías de diferentes estamentos. Bueno, hay empresas que lo van a pagar, hay otras que no, porque además no es obligatorio, ¿no? Esto es otra situación que genera un conflicto en los distintos sectores. Primero, un tema también de prioridades, Pablo. Importa el conflicto. En vez de arreglar la paritaria, en la provincia, por ejemplo, hoy las tapas de los diarios decían la provincia no va a pagar el bono. Ninguna provincia va a pagar el bono, porque es algo que el gobierno en alguna medida ni siquiera impone, les apunta a los empresarios privados. Pero ya los premios estatales rechazaron. Están rechazando algo que no le ofrecieron, además, ¿no? Ni le van a ofrecer. La discusión ahí, claro, es la cláusula gatillo y es la paritaria estatal, que afortunadamente en Santa Fe se hace y se lleva adelante. Pero quiero decir, esto es ni siquiera una aspirina, ni siquiera un analgésico, ¿no? Para una situación tan tremenda. No obstante eso, hay que conseguir que se pague, además. Por eso te insisto, hay otras prioridades. Si uno ve, a ver, cuánto de intereses va a pagarse por la deuda pública
del bolsillo del Tesoro Nacional, o sea, del conjunto de la sociedad. Y por abajo de las patas vamos a sumar 800.000 millones de pesos. ¿Y qué es eso? Es un montón de plata, digamos, medido con cualquier cosa. Es 4 veces el presupuesto de la provincia de Santa Fe, por decirlo en términos groseros. Ahora, ¿y ocupaba eso? No, se está acercando a zonas de riesgo. Mirá, en el 82, los intereses explicaban casi el 16% de la deuda, del presupuesto. En el 2001 estalló casi 25%. Ahora estamos en el 18%. Ya superamos la del 82 y nos aceleramos, y nos acercamos aceleradamente y viene subiendo a los niveles del 2001, con lo cual el resultado ya está conocido de antemano. Por eso Fitch Rating dice lo que dice. Y baja el pulgar y dice, el futuro es política y económicamente incierto. Por eso aprovechemos la oportunidad, compremos barato para después sumarnos a otros buitres de otros años, ¿no? Y venimos a golpear la puerta porque siempre va a haber alguien que atienda. Claro. Sergio, muchas gracias por haber compartido este rato Gracias, con nosotros. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos ya para el tramo final de este programa de hoy. Ya venimos. Bueno, muy bien. Esta semana se sigue negociando a esta hora en la Cámara de Senadores de la Nación la discusión del presupuesto nacional. Y aquí hay varias cuestiones que van a afectar de manera directa a sectores muy importantes que tienen en la provincia de Santa Fe sus principales reales, para decirlo de algún modo, ¿no? Conversando con algunos legisladores nacionales, entre ellos algunos de los representantes por la provincia de Santa Fe, que en este caso ya se sabe votarán en contra tanto María de los Ángeles Agnún, del bloque del peronismo, y del otro bloque del peronismo, del de Pichetto, Omar Perotti, y ahí creo que puede haber también algún dato significativo para adelante, ¿no? Desde el punto de vista político, porque ese bloque se va a fracturar. No obstante, creemos nosotros que van a estar los votos suficientes como para que Cambiemos tenga aprobado el presupuesto, ¿no? Pichetto y algunos otros senadores de ese sector, más los propios, más los provinciales. Decía, el tema de las compañías de seguro, que en algún punto cuando le suben el porcentaje para pagar y le quieren cobrar creo que el 6%, algunos decían les convendría ser más sociedad anónima que seguir con esa estructura o ese régimen, ¿no? Algunas otras cosas que se están tratando de limar, pero que seguramente van a generar, luego de la aprobación, una discusión a la hora de su aplicación. Porque el presupuesto es una ley, un marco, una suerte de hoja de ruta que no solo no se cumple a rajatabla, sino que por lo general se termina subejecutando. ¿Qué quiere decir subejecutando? Que se le asignan fondos y dineros a determinadas áreas y que después, en algunos casos, en este que ya está terminando el 2018, no se llegan a completar o a pagar o a ejecutar, es decir, a llevar adelante ni siquiera la mitad de esos fondos. En algunos casos porque no están y en otros casos porque falta la decisión política de aplicarlo en un lugar y no en otro. En ese sentido, decíamos, tenemos casi la, no sé si certeza, pero sí la convicción de que el gobierno va a obtener ese voto favorable a la sanción de la ley de presupuesto. ¿Qué pasa de allí en adelante? Bueno, entramos en una etapa en donde el presidente seguramente de manera inmediata va a firmar y será promulgado. Eso será las vísperas de la reunión del G20, que es esta reunión internacional que tiene tan preocupado, razonablemente preocupado, al gobierno que va a ser anfitrión de los principales líderes del mundo. Después de una elección en los Estados Unidos donde Donald Trump retiene el Senado pero pierde la Cámara de Representantes, pierde gobernaciones en algunos estados importantes, y donde se va a dar un hecho que no se había dado en anteriores cumbres, que era el no encuentro, ni siquiera el cruce, y por varias horas de diferencia, entre el presidente Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Que dicho sea de paso, y este es otro dato que políticamente me parece que vale la pena prestarle atención, ha solicitado dos cosas. Una, baladí menor si se quiere, pero se ve que al hombre le gusta, ir a la cancha a ver el segundo partido, River y Boca, ¿no? Si va Putin, uno dice tendría que ir Macri. Habrá que ver qué pasa, porque el fútbol en este país lamentablemente es cuestión de Estado. Ha servido muchas veces para anestesiar muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante de Putin es que pidió una reunión que se le tramite en la embajada, por supuesto, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por esos días, también aquí en la Argentina, se va a estar desarrollando una suerte de contracumbre en la que están anunciando su presencia, entre otros líderes importantes, Dilma Rousseff,
Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Evo Morales, Gustavo Petro, que es el hombre que fue alcalde de Bogotá y perdió por poco margen las elecciones hace poquito tiempo en Colombia contra Iván Duque, que está llevando un plan económico muy parecido al de la Argentina, y otros dirigentes del Cono Sur. Me parece que eso es un dato importante. Y el último, como referencia y vinculando la política internacional, es que Andrés Manuel López Obrador asume en pocos días más la presidencia de México. Entre sus invitadas, además de los jefes de Estado, está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Todo un gesto de López Obrador, que es una esperanza, si se quiere, de progresismo en una región que viene bastante castigada precisamente por otros pensamientos. Nos estamos yendo. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar aquí con la tertulia, como todos los viernes. Hasta entonces.